frentes persistentes, básicamente hemos renovado el escenario de crisis, polarización, desconfianza e incertidumbre. Crisis con muchas facetas, como ha sido descrita, pero básicamente estamos claramente en una crisis político-institucional, con órganos del poder público iniciados. Y estamos hablando de una polarización de polarizar, ¿no? Tenemos un proyecto desde la casa. Frente buscar esa depolarización, yo creo que nos vamos a depolarizar. La polarización llegó para quedarse. El gran desafío está en enfrentamiento, gestionando obviamente el conflicto en democracia. Es una polarización que no es solo, no nació en 2019, ni creo que yo nació solamente hace 15 años, sino viene más atrás. Tiene que ver con tensiones resueltas en la historia de la cadena, una polarización que dialoga con diferencias culturales, con diferencias regionales, con diferencias de clases, los clivajes internacionales que están ahí latentes y presentes, abordan la polarización. Pero también hay una polarización más política, más de coyuntura, que lo venimos escuchando de manera muy clara desde la coyuntura crítica del 2019. Soy convencido que el 2019 como una fisura en el país, una fractura, no una fisura, nos está marcando el escenario de la polarización. Es una polarización que no solo se define entre la división entre dos polos, sino es una polarización más compleja, que tiene múltiples actores, que tiene matices. Yo creo que es importante en los estudios que se hacen sobre polarización están mostrando, no solo hay el polo A y el polo B, sino hay los polarizados radicales, polarizados moderados, no polarizados los indiferentes, es decir, hay varias formas de asumir, de enfrentar la polarización. Y finalmente, el gran dato, que creo que es el más crítico en relación a la polarización, pues la polarización hoy se está conjugando con la fragmentación. O sea, no estamos solo hablando de polarización, sino también de fragmentación. Y eso siempre es muy crítico, sobre todo para la representación política y para el sistema político. Nos estamos viendo todos los días en el quiebre en el partido de gobierno y en las divisiones y la multiplicidad de actores en la presentación. Segundo dato, polarización con fragmentación. Es verdad, la desconfianza. Estamos en un contexto, y así lo encuentran varios estudios, de creciente desconfianza en las instituciones, cada vez más alta. Lo crítico es que no solo se desconfía mucho en las instituciones, de hablar del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, de la propia Asamblea Legislativa Nacional, del gobierno, del Tribunal Supremo Electoral, le hablemos de la policía, de las Fuerzas Armadas, o sea, hay una desconfianza. Sino también la desconfianza ha llegado a los medios de comunicación, a la iglesia, a los comités cívicos, al Pacto de Unidad, a todas las organizaciones e instituciones también de la sociedad civil. Entonces, es un escenario y un contexto de desconfianza generalizada muy riesgoso que es importante asumirlo como parte del contexto y que nos puede llevar quizás a esto que algunos sabemos que vamos a llegar a un momento en que por ahí está en grave la desconfianza y la crisis que van a empezar a asumir la conciencia de que se vayan todos, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿estamos ante el riesgo de una crisis de representación política? ¿No? Con todo lo que se puede implicar. Y el cuarto dato de contexto es el dato de la incertidumbre. Varios estudios demuestran que el principal sentimiento hoy de la ciudadanía y de los liderazgos es la incertidumbre. Del hecho por encima de la esperanza, del miedo, del enojo, de la incertidumbre. No sabemos exactamente qué va a pasar.
si vamos a seguir, si se va a seguir bicicleteando la crisis, va a haber colapso, si va a haber bloqueo de caminos, si va a haber gasolina, si va a haber dólares, si van a haber elecciones judiciales este año o no, si van a haber elecciones primarias o no. Es decir, es un contexto de incertidumbre que complica este cuadrado de crisis, polarización, desconfianza e incertidumbre. En ese contexto, la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar el próximo ciclo electoral? No es fácil, o sea, de hecho, un elemento, unas elecciones como estas es un momento de alta intensidad de disputa en condiciones normales. Estamos en estas condiciones que marcan el contexto en el actual momento. Y básicamente asumiendo un escenario, pues vemos un escenario institucional donde la Asamblea Legislativa, pero en especial la Cámara de Diputados, vuelto a parálisis decisoria. Tenemos un órgano legislativo que no sesiona, que no legisla, no fiscaliza, no decide, que no selecciona postulantes para las elecciones judiciales. Es decir, hay una lógica de bloqueo, de parálisis institucional muy crítica. Tenemos, que se mencionó el doctor, bueno, una lógica predominante de conflicto y de bloqueo y falta de acuerdo. Las redes predomina la disputa, la división y la descalificación. Y tenemos este riesgo que es muy peligroso, no solo para la institucionalidad y el Estado de Derecho, sino para la propia democracia, que es esta emergencia de esta suerte de suprapoder, que es ese consorcio entre magistrados autoprorrogados, el Tribunal Constitucional Plurinacional y sus salas constitucionales y operadores políticos del órgano ejecutivo, que están decidiendo por encima de los órganos del poder público. Es un dato más crítico, quizás, que tiene que ver con el actual escenario. En ese contexto y escenario, ¿cuál es la ruta crítica del ciclo electoral? Cuando vamos al ciclo electoral, estamos pensando en elecciones judiciales, se supone que iban a ser durante un año. Elecciones primarias también deberían ser este año, diciembre, más o menos del próximo año. Elecciones generales el próximo año y elecciones nacionales en 2026. Ese es el tamaño del ciclo electoral que vamos a enfrentar, que ya está muy cerca, que nos plantea más dudas y preguntas que certezas o datos. Primera pregunta, ¿se realizarán las elecciones judiciales? La Asamblea Legislativa Plurinacional será capaz de destrabar esto que ha sido sistemáticamente bloqueado desde abril del año pasado a través de una serie de recursos judiciales. Si se logra reencarnar, pues eso, habrá los 2/3 para preseleccionar a los postulantes. Si finalmente llegamos a una elección judicial, será realmente una elección fallida con predominio de votos blancos y nulos, es decir, con escasa legitimidad de origen de esas autoridades que realmente no resuelven el tema de la crisis de la justicia. Primer bloque de interrogantes. Segundo bloque de interrogantes. Habrá elecciones primarias y hay un tema del tiempo y hay un tema de recursos. Es decir, las elecciones primarias no se reforman a ver el órgano de relevo de esas políticas ahorita es julio, tienen que ser convocadas en agosto, como están. Se las realizará, serán postergadas para el próximo año, serán modificadas, porque hay una propuesta, como saben, de que dejen de ser cerradas y pasen a ser elecciones abiertas, es decir, no solo los militantes, sino toda la ciudadanía, o se las suspenderá, se las dejará en suspenso, como ya vamos a ver en el año 2020. No alegando crisis, sino alegando que hay superposición de calendarios electorales en falta de recursos. Y creo que todos los partidos políticos sospecho que tienen incentivos para no ir a elecciones primarias. Ahora, y a partir de eso, ¿en qué condiciones llegaremos a las elecciones federales 2025 que deberían ser convocadas en máximo en abril del próximo año, realizarse en agosto del próximo año, la previsión de una segunda vuelta en octubre, asumiendo que el 8 de noviembre, ni un día más, tiene que ser posicionado el próximo presidente electo en el país? ¿En qué condiciones llegaremos a esa elección? En medio de dos ruidos. Un ruido de denuncias y rumores de que hay afanes de complot y de golpes blandos para acortar el mandato, es decir, elecciones anticipadas. Y de otro lado, denuncias y ruidos de que más bien quieren prorrogarse y que serán elecciones postergadas. En medio de eso está el ciclo electoral. Entonces, veamos es el tamaño de lo que implica asumir el ciclo electoral que viene, que por supuesto podemos asumir que será un ciclo conflictivo. ¿En qué condiciones de realización se va a dar este ciclo electoral? Además de la desconfianza institucional, el dato crítico que tenemos hoy de diferentes estudios es una elevada desencanto con la democracia y una muy elevada insatisfacción con el desempeño y los resultados de la democracia.
Es decir, ya no se está cuestionando solo a los actores políticos, al sistema electoral, sino la propia esencia del régimen político democrático, que es muy crítico. Y eso ocurre, claro, no solo en Bolivia, sino en toda la región y en varios países del mundo. Vamos en un contexto donde hay varias falacias circulando sobre el sistema electoral, sobre el peso de las circunscripciones uninominales, sobre el propio padrón electoral, ¿no? Y eso tiene que ver con una narrativa de fraude estructural persistente. Vamos a un contexto donde hay muchas voces hablando de unidad, pero el dato real es que hay fragmentación política, pues no hay unidad. Lo más probable es que vayamos fragmentados al próximo ciclo electoral. Un contexto donde con riesgo de una nueva coyuntura crítica con posibilidades de conflictividad social. Y finalmente, eso que lo subrayo y voy a volver a eso, unas condiciones donde hay una suplantación de las competencias y atribuciones del órgano electoral nacional por parte de jueces y magistrados políticamente motivados. Eso es muy peligroso. ¿Cuál es la institucionalidad electoral que va a enfrentar este ciclo electoral? Básicamente, estamos hablando de una agenda compleja. El doctor Bueno ya ha descrito bien las percepciones que pueden ser acertadas, tanto respecto a cómo se ve hoy a la autoridad electoral en el país. Entonces, hay estudios de opinión pública que demuestran la creciente desconfianza en los vocales del Tribunal Supremo Electoral, la creciente desconfianza en el padrón electoral, el propio sistema electoral o las propias elecciones, ¿no? Se pregunta, ¿usted cree que las próximas elecciones serán transparentes o no fraude? Todavía un porcentaje significativo de la población dice que es posible que haya fraude. Esto es lamentable y crítico para una democracia porque después viene todo el debate sobre si cómo se aceptan esos resultados. Entonces, el gran reto de la institucionalidad electoral frente a este ciclo electoral es cómo logramos que se administren, se organicen y se realicen elecciones con integridad. Eso implica elecciones transparentes, plurales, participativas, competitivas y ciertas. No estamos hablando de elecciones normales y cualquiera puede ir. Tienen que ser elecciones con integridad. Eso es lo que esperamos, eso es lo mínimo que esperamos en el próximo ciclo electoral. En estas condiciones adversas, con una institucionalidad electoral débil y con baja legitimidad. La premisa, por supuesto, es que podemos lograr que este Tribunal Supremo Electoral se asuma finalmente como un órgano del poder público. La Constitución establece que el órgano electoral plurinacional es un órgano del poder público con igual jerarquía que los otros órganos del poder público. Terminará de asumirse así este órgano electoral plurinacional de manera autónoma, sólida y confiable. Por todos los factores externos que ha mencionado el doctor Bueno, que no lo voy a repetir, pero que básicamente tienen que ver con las condiciones de cohesión de una sala arena y el riesgo siempre latente de la crisis de la institucionalidad electoral. Imagínense ustedes en este contexto que he descrito, el tamaño del desafío del ciclo electoral, que hay una crisis en el Tribunal Supremo Electoral. Y la Asamblea será capaz de renovar este tribunal por los tercios de sus integrantes, cuando ni siquiera puede reunirse, pues no tiene ninguna posibilidad de generar acuerdos, de dialogar, y está entrampada en la polarización del conflicto. Y yéndonos al extremo, ¿qué pasaría si renuncian los vocales? ¿En qué tribunal se van a organizar las elecciones del 2025? Cierro mi participación hablando de esto que se ha mencionado como riesgo de quiebre. Es decir, hay riesgo de quiebre de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. En principio yo diría que no, pues esperaría que no, quizás más un deseo que un dato fáctico. Pero sí, lo evidente es que estamos ante una alta debilidad institucional, eso siempre es crítico en ese contexto, con ese desafío que tenemos respecto al próximo ciclo electoral. Es un ciclo electoral complejo, como usted ha descrito, con un escenario previsible de crisis de potencial conflictividad social. Hasta ahora no hemos tenido conflictividad social en los últimos años. Bajan un poco desde el paro, los 10 días de Santa Cruz, por la fecha del censo, no ha habido gran conflictividad social en el país. Quizás porque la gente está desempeñada en el día a día de su economía que en la disputa interna de humanas, o las elecciones judiciales, en el conflicto de poderes. Pero en ese contexto, quiero subrayar simplemente para nuestro diálogo algunos desafíos para el Tribunal Supremo Electoral con miras ese ciclo electoral en ese contexto y escenario crítico que he descrito.
Lo primero, muy pronto, en septiembre de este año, con arreglo a los datos del censo, se tiene que realizar la redistribución de escaños, y en su caso, la delimitación, rol de delimitación de circunscripciones uninominales. Y eso que puede ser un tema muy aritmético, porque básicamente es población, nivel de desarrollo humano y un mecanismo de compensación para definir cuántos escaños ganan Santa Cruz, básicamente quién nos pierde. Puede ser un tema de alta competitividad. Ya no fue en 2005, ¿no? Cuando amenazó con remover las elecciones o paralizar las elecciones. También ahí estuvo el doctor Rodríguez que pudo buscar el mecanismo para que se encaminen esas elecciones. Entonces, lo que debería ser un tema casi idéntico, digo, pero claro, la ingeniería política, de concertación política puede derivar de una gran competitividad. Primero, no se reconocen los datos del censo. Segundo, no se acepten que Santa Cruz gana 2 o 3 diputados, sino quiere ganar 5. La cual no quiere tener uno, aquí quizá que tampoco. Entonces, es un tema crítico que lo vamos a tener muy pronto, en septiembre, en medio de la incertidumbre respecto a las elecciones judiciales y de la decisión sobre las elecciones primarias. Segundo, es importante y fundamental el blindaje que puede hacer a la plataforma biométrica. Ustedes saben que Bolivia ha dado un gran salto en términos de plataformas biométricas para gestionar su padrón, su registro electoral y sus procesos electorales. Ya son 15 años, hay que renovar esos equipos, hay que actualizarlos, hay que blindarlos. Tercero, la confianza en el padrón electoral. Este es un recurso permanente, pues a veces con guerra sucia respecto al padrón electoral que está inflado, las demandas de un nuevo padrón electoral. Seguramente cuando salgan los datos del censo se van a contestar el censo, los datos del padrón, que no necesariamente son comparables para decir, no, ahí están los datos del censo. Con la imposibilidad de hacer un nuevo padrón, pero sí con la necesidad fundamental de hacer auditorías del padrón, de sanear el padrón, de tener laboratorios y auditorías sociales del padrón y políticas. Es el desafío fundamental. Tenemos una agenda de reforma normativa muy importante, tanto de la ley del régimen electoral como de la ley de relaciones políticas. Hay que hacer ajustes a esas leyes, procedimentales y de plazos, ajustes no sustantivos. Y claro, sabemos cuáles serán las condiciones para que se generen esas reformas en la Asamblea. Es fundamental, y le va a tocar a este tribunal despejar nuevamente la cuestión de la reelección. Ya ocurrió en el 2019, el ministro tuvo que hacerse cargo en ese peso y ahora lo va a tener que volver a hacer porque el TCP no ha despejado el tema de la reelección. Y lo explicó también el doctor Rodríguez del Sena. Última sentencia, la 1010, no anula la sentencia del 2017. Está vigente ese tema. ¿Quién lo va a resolver? ¿A quién le va a tocar? Asegurar un programa electoral. No tenemos un sistema y un programa de resultados electorales preliminares. Si uno ve elecciones en otros países, es inviable, porque en la noche de la elección ya tienen como de control rápido, resultados preliminares donde la autoridad electoral va a tener el resultado. No una cadena de televisión con arreglo a una empresa de opinión pública que hace encuestas. Esta es una asignatura pendiente de la democracia boliviana y ojalá se pueda saber como un desafío de la institucionalidad electoral. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la vocería institucional, ustedes ven a Mocales saliendo por su cuenta diciendo una cosa, otro dice otra cosa, y generan ruido y tiene la legitimidad del propio Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, un dato que no se me está viendo, decía una fecha crítica, es el 8 de noviembre, en posesión del nuevo presidente. El 19 de diciembre del próximo año, los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los 9 tribunales electorales departamentales cumplen su mandato de 6 años. No hay ninguna posibilidad de regresar las elecciones judiciales y queda pendiente de qué nuevos vocales van a realizar las elecciones de abril de 2026, las subnacionales. Sin ninguna experiencia para eso, porque también se van a procurar. No sé. Termino diciendo que hay muchos incentivos e intereses para lograr el proceso electoral, llevarlo por anticipado. El peligro mayor, lo subrayo y con esto quiero cerrar, es que las decisiones sobre procesos electorales y sistema electoral no las tome el órgano electoral, sino sean magistrados y jueces los que decidan sobre candidatos, sobre elecciones, sobre vida interna de las organizaciones políticas e incluso sobre validez de los resultados. Creo que un magistrado o diga esta elección va a tener un lugar.
este puede ser candidato o no puede ser candidato. Eso sería lo peor que le puede pasar al sistema electoral boliviano. Y frente a eso, por supuesto, el candidato es blindar a la autoridad electoral. Como país, desde la Constitución del 2019 tenemos un horizonte democrático provisorio, hemos asumido un horizonte de una democracia intercultural y paritaria, una democracia intercultural basada en el principio de diversidad, porque no hay una democracia única y hegemónica, son diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas en interacción y disputa, una democracia paritaria en el sentido de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que ese es el tamaño de nuestro horizonte democrático. Pero claro, para llegar a eso, primero tenemos que sobrevivir el presente. Muchas gracias. Por los bolivianos frente a este escenario tan difícil. De hecho, voy a apelar a unas cifras que a este estudio de EPI que nos hizo precisamente la Fundación Ever, donde está José Luis. Hay un indicador absolutamente preocupante. El 70.9% de la población tiene una sensación de incertidumbre sobre el futuro. Y yo me voy a enfocar un poquito en el tema judicial con algunas ideas que me ha parecido interesante traer esta noche porque es muy vasto el tema y creo que hay que irse enfocando en soluciones o ideas más prácticas como las que anotaba José Luis. El tema judicial en este informe del FIT muestra también unas realidades lacerantes para el órgano judicial o los judiciales y francamente uno siente pena. Yo he sido parte de ese órgano y da pena saber que, por ejemplo, la confianza institucional sobre la justicia es muy baja. Más entre el indicador de regular y baja está el 97%. O sea, baja y muy mala. Solo el 3% creen que es irregular. Es el peor órgano de confianza. En la preocupación actual, el tema de la renovación de la judicatura o la prórroga de los magistrados es el tercer problema que atinge a la gente que polariza después de la dimisión del MAS o la candidatura de Evo Morales. Hay también otro indicador muy importante, muy relevante, que el 57.5% considera que es imprescindible el cese de los magistrados autoprorrogados. Y esta es una encuesta que tiene el rigor metodológico, pero ahí me quedo inicialmente porque hablar de la crisis institucional no es un tema, como lo anotaba el doctor Bueno, solamente de esta época o después de la Constitución del 2009, data de hace mucho tiempo atrás. Justamente yo quería traer a colación una pequeña indagación que hice sobre lo que yo considero la columna vertebral del problema, el recurso humano en la judicatura, en el órgano judicial. Un tema que no está necesariamente bien documentado o informado. Hay algunos estudiosos, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica,
nos dicen que la historia judicial es una historia de la ilegalidad o de la injusticia, que es una página en blanco en nuestra historia. Y en efecto no hay un trabajo sistematizado, comprensivo de la historia del Poder Judicial. Hemos llegado a hacer compilación de discursos de los presidentes de las Cortes, Constitucional, Tribunal Supremo, pero no hay trabajos comprensivos desde que se administraba justicia en estos territorios, incluso antes de que nos convirtamos en república. Pero vuelvo a significar esta importancia de mirar la crisis del recurso humano en el órgano judicial o en la judicatura. Y voy a echar mano a un trabajo que se publicó hace algunos años fuera de Bolivia y que destacaba que el activismo judicial en procura del resguardo de los derechos fundamentales, en resguardo del cumplimiento de las premisas constitucionales de la separación e independencia de poderes, en resguardo de los balances y contrapesos, se vio severamente afectado por este tema de la falta de institucionalidad en los recursos humanos del sistema judicial. La Corte Suprema, que es el referente institucional más antiguo, fue reorganizada más de 20 veces durante el siglo XX. Las vacantes sin cubrir de alta rotación judicial y las reorganizaciones socavaron estas premisas fundamentales. Y voy a hacer una referencia de algunas fechas y datos porque creo que son imprescindibles. Hay un caso, por ejemplo, voy a referirme al siglo XX en general, algunos casos que son anecdóticos, que no vale la pena ingresar en ellos. Por ejemplo, el caso extremo del presidente Melgarejo, que entre el año 64 y 71 fue conocido por retrasar el pago de los sueldos judiciales, logrando la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema, excepto el presidente, que permaneció en el cargo hasta que venció su plazo. Pero el análisis indica que entre 1900 y 2008, la Corte Suprema, que era el órgano fundamental, funcionó con una composición incompleta durante aproximadamente el 53% de sus funciones. 53%, ese es el margen o porcentaje que esta Corte no tenía quórum completo. Otro tema a considerar también es que el plazo que se asignaba, el plazo de funciones a la Corte Suprema era de 10 años y que se cambió relativamente 7 y 10 años entre 1880 y 1995, y la Constitución del 2009 eliminó ese plazo y hindró a que la ley defina, y el plazo legal previsto actualmente es de 6 años. Según los registros históricos, entre 1900 y 2008, o sea, el periodo de más de un siglo, el juez promedio, el magistrado promedio, sirvió en el cargo durante 3.6 años. Nada más, pese a que el promedio de duración de ese cargo era de 10 años. Y el juez promedio completó solo 2 años en el tribunal. En otros términos, solo el 8% de todos los jueces terminaron sus mandatos completos. Esto es notable. Yo simplemente recalco cómo es posible que en el siglo pasado, teniendo un periodo de mandato de 10 años, estos magistrados solo hayan cumplido un promedio de 3 años o 3.6. Eso refleja cómo el carácter político, la voluntad política o la institucionalidad judicial estaba muy venida a menos. No terminaban sus mandatos. Voy a hacer una relación muy rápida de estos cambios institucionales que alteraron la composición y la estabilidad del sistema judicial.
La Corte fue renovada entre 1909 y 1919 siguiendo un calendario normal, aunque su composición se vio parcialmente alterada el año 21 como consecuencia de una revuelta republicana del año 20. El año 32 se siguió el procedimiento constitucional, aunque con retraso debido a un golpe militar del año 30. La Corte fue reestructurada el año 36 como resultado del golpe de Estado que llevó al poder al coronel David Toro, quien destituyó a todos los jueces por decreto. El año 40, tras el suicidio del presidente de el año 39, y luego el año 41, después de la asunción del presidente Peñaranda, se cambiaron a todos los jueces. El año 44, después de un golpe de Estado, fue seguido por una asamblea constituyente que nombró nuevos jueces. El año 46, cuando se asesinó por las turbas al presidente Villarroel y una junta civil, seleccionó a todos los nuevos miembros. El año 48, después de la elección del presidente Herzog, se marcó el regreso al gobierno constitucional y el nuevo presidente afirmó que los miembros de la Corte eran jueces interinos. La revolución boliviana desencadenó una nueva ola de remodelaciones o recomposiciones. El año 52, cuando el MNR llegó al poder y destituyó a la Corte en pleno con un decreto. El año 57, cuando las elecciones al Congreso del año 56 marcaron el fin de una Corte interina. El año 61, cuando el Congreso aprobó un sorpresivo proyecto de ley para reorganizar el Poder Judicial, y el año 64, cuando el general Barrientos derroca Paz Extensor y depura la Corte mediante un decreto. Durante la era militar, la Corte fue reorganizada también el año 67, después de la aprobación de la nueva Constitución. El año 69, cuando se produce el golpe de Estado del general Obando y se reemplaza a algunos magistrados. El año 72, tras el golpe de Estado de Hugo Banzer, el año 71, luego el año 74, se recurre a otro gobierno militar más estricto, y el año 78, cuando el general Padilla declara la necesidad de crear un poder judicial prestigioso e independiente, y el año 79, cuando el Congreso reemplaza esa prestigiosa corte interina, y el año 80, tras un nuevo golpe de Estado del general García Meza. Hasta aquí un recuento de casi todo el siglo XX, donde, como describo esta relación, los magistrados no podían durar sino un promedio tan pequeño. ¿Qué se podría esperar de institucionalidad relativamente estable? Es francamente una revelación de sucesiones. Y ahí llegamos al año 82, cuando se recupera la democracia, y viene otra historia que es digno de recuperar, porque se producen acuerdos políticos que modifican la Constitución para temas sensibles. Uno de los primeros fue modificar la forma de elección de los magistrados, porque antes los elegía una simple mayoría de las cámaras. Y se acordó la famosa regla de los 2/3 que permitió, junto a la creación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, iniciar un proceso de transformación del sistema judicial que lamentablemente tampoco llegó a término, aunque se avanzaron en algunos aspectos sobre los que me referiré más luego. La época democrática también, quiero significarlo, contribuyó a acuerdos políticos de reforma constitucional. Se producían estas reformas por motivaciones escalonadas, como ustedes seguramente recuerdan, las leyes de necesidad de reforma constitucional y su aprobación en una siguiente legislatura. Así se introdujo, por ejemplo, en el ámbito judicial, aparte de la creación de nuevos órganos, el pluralismo jurídico. En los años 90 se reconoció por primera vez que las decisiones de los tribunales indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres, tenían tanto valor como las decisiones formales. Pluralismo jurídico que luego fue consolidado en la Constitución del año 2009. Pero también nos convertimos en un país que se admitió pluricultural, plurilingüe, se admitió la democracia participativa, incorporando el referéndum y la Asamblea Constituyente, pero además
esas crisis o momentos constituyentes que llevaban a la ausencia de acuerdos políticos nos encontraron en diversas crisis como la que mencionó José Luis en la época en la que me tocó asumir la presidencia, y se produjeron las dos últimas reformas constitucionales de esa constitución del año 67. Una para modificar la sucesión presidencial, que no solamente tenía que convocar a los cargos de los renunciados, presidente, en este caso Sánchez de Lozada y vicepresidente Mesa, sino a todo el conjunto de los órganos legislativo y ejecutivo. Esa fue una última reforma constitucional, y otra que se operó a través de una ley interpretativa que dispuso que la elección personal del presidente a los prefectos tenía que estar precedida por el voto popular. Entonces, yo significo esto porque los acuerdos políticos promovieron reformas constitucionales acordadas o escalonadas en esa primera etapa de la democracia pactada, o si quieren algunos con puteos o con deficiencias, pero sujeta a un régimen constitucional. Yo también destaco en ese aspecto que la crisis del 2005 probó que el Tribunal Constitucional no era necesariamente el único, último y supremo intérprete de la Constitución. ¿Por qué? Porque la crisis política derivada de las renuncias del presidente, primero Sánchez de Lozada y luego del presidente Mesa, llevaron a un estado de situación en las que no podían resolver las contingencias de esas renuncias los jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional son jueces que emiten decisiones para retirar del ordenamiento jurídico aquellas actuaciones o leyes inconstitucionales, mas no pueden producir normas. Ese es el paradigma de un Tribunal Constitucional. Puede velar por la Constitución, interpretarla, pero no puede producir normas, ni definir actos, ni leyes. Entonces, cuando se produjo esa crisis, el Tribunal Constitucional no podía resolver la crisis de los escaños, la crisis de la necesidad de ampliar la elección de prefectos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, etc. Y todo eso se produjo en consenso político. Yo recuerdo que la primera crisis política seria que me tocó enfrentar, a pesar de que cada día era una crisis, fue cuando el Tribunal Constitucional precisamente anuló la convocatoria de elecciones del 2005 porque los escaños, la distribución de escaños no correspondía al último censo de 2001. Y el Congreso de entonces no quería asumir esa tarea legislativa y tuvimos que hacer un consenso político para que por decreto y con la entonces Corte Electoral se llame a elecciones. Este es un dato menor al cual me voy a referir después como una posibilidad de práctica de enfrentar la crisis. Se produce esa transición, surge la Asamblea Constituyente y surge un nuevo orden constitucional fundamental para el país, porque esa Asamblea recupera un alto sentido de legitimidad del poder constituyente ciudadano. Habíamos tenido más de una docena de reformas constitucionales. Esa Asamblea tenía mayor legitimidad por lo que representaba una asamblea con constituyentes elegidos, más de 255 creo, y además aprobada por un referéndum ciudadano. Sin embargo, ese tiempo también fue objeto de otra crisis institucional del sistema judicial. Llegado al poder el régimen del partido gobernante, del MAS, con el presidente Morales y el vicepresidente García Linera, se produjo otro desmantelamiento del sistema judicial y de las cortes. Yo fui la primera víctima con una acusación de traición a la patria que me obligó a renunciar en mi condición de presidente y magistrado, porque no podía ser miembro del tribunal que me iba a juzgar. Entonces decidí dejar y asumir el proceso que se resolvió en una primera instancia en la Asamblea Legislativa. Pero
A mi primera renuncia el año 2006 le sucedieron hasta el año 2009 la renuncia de prácticamente la totalidad de los miembros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Una diferencia cualitativa. El tribunal fue desmantelado casi en pleno para que no haya un régimen de control activo en pie, y la Corte Suprema fue gradualmente desmantelada con renuncias, algunas provocadas por juicios penales y otras también por un sentido de responsabilidad de los magistrados que justificaron, motivaron su decisión de alejarse. Pero se repetían exactamente aquellos escenarios en los que me he pasado el trabajo de comentarles muy rápidamente en esa primera etapa de transición, que tuvo además una ley que le permitió al presidente nombrar interinamente a magistrados que asumieron, se posesionaron y administraron el régimen judicial durante un poco más de un año hasta que se produjo la primera elección de magistrados conforme a la Constitución que disponía, que ya no era el Congreso, sino una preselección seguida del voto popular. Pero yo quiero destacarlo, es decir, no, con el cambio del régimen no cambiaron las cosas. En principio sí, cuando se eligieron por voto popular y asumieron estos 26 magistrados de los tribunales y el Consejo, hasta que nos surgió la crisis del año pasado, que como se comentaba, desde abril del año pasado, internamente, es decir, por las vías políticas delegadas a través de un amparo en el departamento del Beni, consultas, otras amplificadas, etc., fue el propio órgano judicial el que se encargó de poner un alto a este mecanismo constitucional, privando a los gobiernos de ejercer el derecho de conformar sus altos tribunales y privando al ciudadano a tener un sistema de justicia imparcial, accesible, eficiente. Dos vulneraciones gravísimas que las contingencias políticas llevaron a generar una crisis que hoy día todavía está latente. Seguimos con un sistema incompleto y no podía ser de otra manera que hay una excepción a la regla. Y la excepción a la regla que comento de esta idea de que los magistrados, desde que nacimos como república, apenas cumplen menos de un tercio de su mandato, hoy tenemos magistrados y desde la excepción a la regla no solo lo cumplen, sino lo expanden ilimitadamente. Esas son las cosas de la vida, ¿no? Hay la excepción a la regla. Precisamente tenemos un conjunto de magistrados y lo he expresado públicamente en el sentido de que la Constitución define que nadie puede ejercer jurisdicción, es decir, cumplir labores judiciales sin un mandato que nazca de la ley. Y la ley no ha sido generosa con esos magistrados. La Asamblea no ha emitido ninguna ley que expanda su capacidad jurisdiccional, por lo tanto es lacerante para un sistema democrático y viene a redondear esta crisis institucional que, como la he descrito, lo refleja. El poco interés político que tienen los poderes del Estado por tener un sistema judicial en pie. Un sistema que pueda tener recursos humanos calificados, imparciales, objetivos, y que puedan dar a la gente, a la población, un sentido de confianza, de que se sientan bien juzgados. Eso no ocurre. Y si ocurrió alguna vez, ha sido esporádico o acabado por estos trastornos políticos. Esa falta de voluntad política también es notable en dos temas más. Uno, el presupuesto. Yo no tengo ahora las cifras conmigo, pero el presupuesto ha ido decayendo. Nunca hemos tenido un presupuesto a la altura del órgano judicial. Yo solo como anécdota comento que cuando me tocó ejercer la presidencia de la Corte Suprema, se organizó una visita al Ministerio de Hacienda. Yo vine con un par de técnicos
Y cuando llegué al ministerio, nos recibió un funcionario y nos dijo, tomen asiento, vamos a empezar la reunión. Entonces dije, ¿dónde está el ministro? No, el ministro no va a venir. Yo soy el técnico del presupuesto. Pues conmigo vamos a tratar. Ese es el nivel y creo que sigue siendo el nivel. Y entre los temas a tratar hay uno que cobró alguna actualidad recientemente. En ese tiempo, e incluso antes, el registro de derechos reales financiaba posiblemente menos del 50% del presupuesto del órgano judicial. Creo que hoy está a más del 70%. Y por eso seguramente las tarifas para trámites en el registro de derechos reales son tan altas. Y yo no dudo de que haya habido una muy buena voluntad, intención y buena fe de mejorar ese servicio que deja muchísimo que desear. Pero hay que sincerarnos. Ese es un servicio que cobra dineros. ¿Van a ir nuevamente al órgano judicial o van a ir a reforzar el presupuesto? ¿Y cuál es la política pública de tener transparencia en aquello que es tan importante para los bolivianos en el resguardo de su título de propiedad? Y eso es un tema recurrente. Ya en mi tiempo, hace 20 años, se discutía la necesidad de trabajar en consenso político en una transformación integral del sistema que desde ya tenía una ley muy anciana, pero no voy a abundar en ese tema. Bueno, he podido describir que la gran crisis obedece a falta de voluntad política para tener un estamento de recursos humanos estable. No lo hubo, no lo hay. No hay voluntad política para el presupuesto, pero también hay otros elementos que voy a tocar muy rápidamente. Uno que siempre lo menciono es el de la cultura jurídica. La cultura jurídica es ese conjunto de hábitos que tenemos, sobre todo los abogados, diría yo, que es casi exclusivo de los juristas, de mantener el sentido del derecho, de la legalidad, más bien en un conjunto de rituales y prácticas que tienen mucha carga colonial y republicana. Es más importante la carga de la buena fe, la fidelidad del contrato, la presunción de que me van a hacer un daño, que promover otro tipo de actitudes. Y este es un mal latinoamericano. Hay quienes han estudiado a profundidad y esto nos viene de unas prácticas coloniales y republicanas, porque lamentablemente en el país, cuando tuvimos la oportunidad de saltar a un mundo de actualización normativa, pensamos que lo estábamos haciendo de manera maravillosa cuando el mariscal Santa Cruz fue el primer presidente latinoamericano en aprobar los códigos Santa Cruz. Mucha honra. Pero era básicamente una reproducción del modelo positivista napoleónico. Todos pensábamos que era fantástico el orgullo de Bolivia, de sus pioneros, siempre lo mejor Bolivia. Pero no era precisamente lo que tal vez debíamos haber hecho, lo hemos hecho recién en la Constitución del 2009, reconocer el pluralismo. Y esa codificación no reconoce en absoluto el pluralismo jurídico, no reconoce lo que el año 2003, 2004, cuando estaba en la Corte, hicimos un diagnóstico bastante comprensivo. Encontramos que más del 60% de las comunidades y los municipios rurales no tenían servicio judicial alguno, no tenían fiscales, jueces, médicos forenses, cárceles, nada. Y no las tienen todavía. Y que mantiene la paz pública, la paz comunal, la armonía. El sistema plural de esas comunidades de tierras altas, bajas, que milenariamente tienen sistemas de justicia más bien con un acento restaurativo y que si fuéramos justos deberíamos coexistir con esas comunidades, pero no imponiendo legislación abusiva como pretendió una ley de deslinde en su tiempo, que recortaba ciertas atribuciones que eran virtuosas precisamente por no ser escritas. Pero así nos va y aprendemos con el tiempo. Yo creo que
el tema del pluralismo, la legislación es otro de los grandes desafíos. Esa voluntad política no existe para ajustar y actualizar los códigos. Seguimos en gran parte manteniendo vigentes los códigos buenos en más de 50 años, porque no hay lo que en algún momento en ese tiempo de la recuperación democrática hubo con una vicepresidencia de la Nación. Luis Ocio creó un consejo de modernización que era muy plural, multipartidario, y se lograron algunas cosas, entre ellas, hablando de los años ya 90, la ley del Ministerio Público. Recién, a fines de los años 90, el Ministerio Público deja de ser un brazo ejecutor del Ministerio de Gobierno, aunque después encubiertamente sigue siendo un brazo. Pero se logró un consenso político para generar una ley del Ministerio Público, se creó la defensa pública y empezaron a avanzar algunos proyectos. Tal vez esa es una experiencia a rescatar. Nuestra codificación judicial es obsoleta. Se han hecho algunos esfuerzos, pero sería muy largo entrar en ese detalle. Yo debería ir cerrando ya por el tiempo y yo tengo una relativamente, yo podría llamar una propuesta práctica que tiene que ver con la crisis institucional y las posibilidades de mirar tal vez con interés el futuro. Y tiene que ver con los momentos constituyentes. Yo ya me he referido como en el pasado hubo la posibilidad de modificar la Constitución parcialmente y modificarla entera en el 2009. Pero después del 2009 ya pasan 15 años. Parecería tiempo de recuperar estos momentos críticos. Algunos llaman momentos constituyentes. Hay un cientista famoso fallecido hace poco, Tony Negri, que tiene un tratado de los momentos constituyentes. Zabaleta hablaba de los momentos constitutivos, los momentos de colisión entre la sociedad y el Estado que procuran buscar un rumbo, un destino para su convivencia. Yo tomo esa idea del momento constituyente porque estoy convencido de que las crisis sucesivas que hemos tenido, aún antes de la pandemia, con temas puntuales, por ejemplo, el fallo de ese tribunal constitucional que decidió que la reelección era un derecho humano y representó un quiebre de la voluntad popular del referéndum y del ordenamiento constitucional del año 17. Que debió haber activado un seguimiento normativo, un seguimiento jurisdiccional, pero no ha sucedido hasta hoy. Luego hemos tenido la crisis de los incendios que desnudaron nuestras capacidades logísticas como país, la crisis de la pandemia que ha sido devastadora, no solo para la sanidad pública, sino para la educación y lo que deriva de ella, crisis económica, para qué decir. Entonces, yo creo que Bolivia está viviendo momentos de crisis constituyente. ¿Por qué constituyente? Porque posiblemente, y no automática e inmediatamente hay que llamar a asamblea o referéndum, pero tiene una raíz constitucional. Si no las atendemos, alguien tendrá siempre la llave de ese acto, estará en Sucre, que dirá cómo se entiende la Constitución, y eso no puede ser. Entonces, yo tengo la idea de que vivimos un tiempo constituyente que debería llevarnos a reflexionar, y por eso aplaudo, señor presidente, de este foro, y también lo que hacen en las universidades, la posibilidad de recuperar que somos los ciudadanos, los titulares del poder constituyente. No somos solo los partidos, el presidente, el vicepresidente, el ministro de Justicia. No somos nosotros, la academia, la sociedad civil, la que puede llevar a analizar estas crisis y plantear de que deberíamos mirar nuestra Constitución. Un estudio da cuenta de que las constituciones a nivel global, mundial, se cambian en promedio cada 7 años. Esto está escrito, analizado, etc. No son constituciones de medio siglo, de 30, son de años pasados.
2 veces el tiempo en el que podríamos trabajar una constituyente o un referéndum, lo que toque. Habrá que analizar la temporalidad, habrá que analizar la modalidad, pero creo que en estas crisis, de manera paralela al proceso electoral, yo creo que deberíamos pensar en que solo nosotros, los ciudadanos, podamos dotarnos de una carta que no solamente en lo legal resuelva nuestros problemas tan evidentes, sino un nuevo compromiso de confraternidad entre los bolivianos. Gracias. Nuestro agradecimiento, por supuesto, al doctor Eduardo Rodríguez Belcé, presidente de Bolivia, por esa intervención. Y bueno, lo interesante de los conversatorios, y ustedes coincidan conmigo, es cuando ya entramos en esa dinámica de interacción directa con el público y con los panelistas. A continuación vamos a hacer referencia justamente a este espacio que les había hablado, esta apertura de preguntas y respuestas. Ya tenemos nosotros algunas preguntas que nos han llegado justamente a través de ese código QR que nosotros hemos pasado. Y las primeras son para el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Por favor, voy a pasar a leer las preguntas que el público tiene para usted, doctor. Y dice así: la independencia de los órganos es vital para fortalecer la institucionalidad. ¿Cómo se puede garantizar la independencia y la idoneidad de las autoridades que encabezan el órgano judicial, electoral y legislativo? Tenemos otra pregunta más, por favor. Yo voy leyendo todas las preguntas que son para usted y luego le vamos a pasar el micrófono para que pueda responderlas. La segunda pregunta para el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Doctor, ¿considera que deberíamos mantener la elección judicial en la Constitución o limitar la posibilidad de repostulación en una reforma constitucional? Esa, doctor, es la segunda pregunta. Tenemos una pregunta más para el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Es la siguiente. Doctor, ¿cómo ve el tema de la judicialización de la política? Vamos a pasar entonces el micrófono, por favor, al doctor Eduardo Rodríguez Belcé para que pueda responder estas preguntas que hace la gente que nos honra hoy con su presencia. Después vamos a pasar a los otros panelistas. Realmente, por favor, doctor, con tus respuestas. Las 2 primeras están unidas en concepto. Yo siempre he pensado de que la modalidad de elección no es tan importante como el desempeño del juez. A un juez lo pueden elegir en la asamblea, el presidente, la reina, como ocurre en otras latitudes, pero lo más importante es su desempeño. Que el pueblo elija a un juez no lo convierte en más sabio, ni en más popular, ni en más independiente. Es la integridad que se valora a través de su desempeño y en su adhesión a lo que hace. Un juez es un sujeto que debe mirar los hechos, la ley, y sobre todo tiene que tener integridad de conciencia para obrar en derecho, en conciencia, con sentido práctico, pero no de adhesión al pueblo que lo ha elegido, al partido que ha votado por él, al monarca, etc. Yo creo que eso es esencial, que no solamente los magistrados de altas cortes, sino todos los jueces. Y en ese sentido yo me pronuncio porque debería haber una modalidad de elección de jueces que valore la meritocracia, no solamente a nivel de los 26 jerarcas en Sucre, sino para los cerca de 1000 jueces que hay en la República, en el Estado, y que se pueden explorar modelos de elección mucho más sencillos, mucho más prácticos, y que tengan el seguimiento de desempeño e integridad, no necesariamente por el Consejo, que es básicamente un órgano disciplinario que actúa como un brazo del poder político para poner y resolver jueces, sino esto es un desafío para la academia, que es la que tal vez mejor puede dar seguimiento transformado a la educación legal a partir de mirar también lo que hacen los jueces. Bueno, yo creo que por ahí va mi criterio. Luego, la judicialización es un extravío. La judicialización de la política o el uso abusivo de la política es un extravío antidemocrático. La justicia no está para resolver las confrontaciones políticas, que son buenas, naturales, pero deben resolverse en los ámbitos que correspondan. Yo coincido con el doctor Bueno y con José Luis.
en lo que han anotado. Estamos viviendo una crisis democrática cuando un órgano que es parte del sistema judicial, y esto quiero recalcarlo, la Constitución no reconoce al Tribunal Constitucional como órgano de poder, no lo dice y no lo es. Y lo peor es que no puede convertirse en un órgano que está por encima de la representación de la soberanía popular. Si hay un órgano de representación próximo al ciudadano es la Asamblea Legislativa. Antes eran 5 titulares del Tribunal Constitucional y 3 de ellos podían interpretar y definir con fallos vinculantes todo. Hoy día simplemente ha cambiado, son 5. Pero tenemos un modelo de control judicial de constitucionalidad que lo adoptamos en buena fe, pero mal adaptamos. Necesita las reglas de autorrestricción y votos cualificados. Muchas gracias por las respuestas entonces al expresidente de Bolivia, doctor Eduardo Rodríguez Celce. Vamos a continuar con las preguntas que hace nuestro público a nuestros panelistas y a continuación van a hacer las preguntas para el doctor José Luis Cicene. Las preguntas son las siguientes, doctor, por favor, le pido que pueda tomar nota de ellas. Es la pregunta que tenemos a uno de las personas que nos acompañan en esta oportunidad, dice así: ¿cómo califican el rol del órgano electoral plurinacional en la disputa por la titularidad del MAS entre ambas fracciones, es decir, entre listas y arcistas? Y tenemos una pregunta más, por favor, para usted, doctor. Dice lo siguiente: ¿usted cree que la elección presidencial se logre realizar antes de noviembre del siguiente año? Esas son las dos preguntas que tenemos para usted, por favor. Tenga la gentileza de contestar. Muchas gracias. Sí, gracias. Comienzo con la última pregunta. Yo no solo creo, sino realmente espero vivamente que tengamos una elección que renueve la legitimidad del poder político y de los gobernantes y representantes. Esperamos democracia, eso es democracia, que mediante elecciones anticipadas, elecciones postergadas, las elecciones tienen que ser como tengan que ser, como sin segunda vuelta, para que el 8 de noviembre se posesione la nueva autoridad ejecutiva y los nuevos representantes electos. Pues creo que ese es un compromiso que debemos asumir no solo porque eso es de modelo democrático, sino porque es el mecanismo, las urnas son la fuente de legitimidad. No la vamos a cambiar por otra parte de legitimidad, sean fallos constitucionales o disposiciones de jueces. Y claro, la responsabilidad principal de eso, como uno puede decir, la tiene el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea, los partidos políticos. Pero creo que la responsabilidad principal, o el impulso principal, o parafraseando lo que decía el doctor respecto al poder constituyente, la titularidad de la democracia la tiene la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía, con su participación y su caso con la movilización que hay que hacer, debe garantizar que se realicen las elecciones y se renueven los órganos del poder público. Respecto al rol del Tribunal Supremo Electoral en la disputa interna, que hoy ya es división, creo que en siempre, entre las dos facciones del MAS, creo que, bueno, cabalga o navega entre la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios establecidos, las normas establecidas en la ley del órgano de las organizaciones políticas. Como saben, esta ley dispone que el Tribunal Supremo Electoral tiene competencia para supervisar los procesos de democracia interna, básicamente eventos partidarios y especial la renovación de sus dirigencias. Y puede definir si se han hecho o no por ejemplo la ley, pero sobre todo con arreglo a los estatutos orgánicos. En este caso, el problema de todo más que las atribuciones del tribunal tienen que ver con requisitos tan complejos, difíciles de cumplir, que están contemplados hoy en el estatuto orgánico del MAS reformado después de la relación política, es como adecuado a esa ley de relaciones políticas. Pues hay un tema, digamos, práctico en términos de hasta dónde el tribunal puede ser muy estricto o muy flexible en garantizar que se cumpla la ley y que se cumpla el estatuto orgánico del MAS para que el inicio de congresos válidos, la dirección fue elegida
conforme a lo establecido en sus estatutos, se cumplen los requisitos de antigüedad, se cumplen los otros requisitos, varios requisitos que establece el propio estatuto para ser parte de la Dirección Nacional del MAS. Pero el problema concreto tiene que ver con que estas decisiones puede tomar el Tribunal Supremo Electoral bien o mal, en algunos casos contradictorias, ese es el problema. Tiene que ver con un contexto donde la disputa interna en el MAS ha contaminado todo, ha contaminado el campo político, ha contaminado el próximo ciclo electoral, ha contaminado el propio funcionamiento de la Asamblea, en términos de que hay una situación, como decía, de parálisis del orden institucional, ha contaminado el propio sistema electoral, ¿no? Entonces, es una disputa que hablemos de cuánto puede contaminar o debilitar un proyecto plurinacional popular en el país, ¿no? En ese contexto tan crítico, resulta muy difícil la reforma electoral dirimir una disputa política que no tiene que dirimir el partido. O sea, no esperemos que el Tribunal Supremo Electoral diga este es el bueno, este es el malo, no es la nación que vale. Claro que hay que hacer verificar que se cumplen los requisitos del estatuto y de las legislaciones políticas para acreditar o no una dirigencia que sea electa. No esperemos que el tribunal sea un espacio de concertación que provoque que se junten el más partido con el pacto de unidad del instrumento político, o que haya un gran acuerdo entre lo que se le dice la versión artista. No es su competencia. Pueden tener toda la voluntad, no tienen la fortaleza para hacerlo. Pero en tanto, el tribunal no cumpla técnica y legalmente con lo que le corresponde hacer, será la propia organización política la que defina. En términos prácticos, lo que está en discusión es qué va a pasar o qué pasaría si finalmente el MAS empezaría o no a hacer un congreso, por supuesto, que 30 días desde septiembre, por lo tanto, no logra renovar su directiva. Y hay quienes van a interpretar, digo yo, la normativa, o asumen algo que no está en la normativa, es decir, si no renueva su directiva, no van a poder postular candidaturas, eso no existe, eso no está en la legislación que iría en contra el ejercicio de derechos políticos que ha sido legitimado por sentencias constitucionales, sentencias de Corte de Derechos Humanos, etc. ¿No? Entonces, en todo caso, lo más importante tiene que ver, además de la disputa del MAS con la crisis profunda del sistema de partidos políticos en el país. Tenemos 11 partidos políticos, 120 representaciones ciudadanas, 21 organizaciones de las naciones de pueblos indígenas, que es el sistema de organizaciones políticas, pero la mayor parte son testimoniales, son residuales. No existen, no tienen vida orgánica, no tienen presencia territorial, no tienen renovación de liderazgo. El problema de fondo, más allá de lo que pueda hacer o deba hacer el Tribunal Supremo Electoral, tiene que ver con cómo logramos renovar, fortalecer y acaso institucionalizar y consolidar un sistema de partidos hoy en crisis que puede conducirnos, decir, no solo a la crisis del sistema de partidos, sino más aún, esto es peligroso, a una crisis del sistema de representación política. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctor José Luis Echenique. Entonces, el aplauso, por favor, para los especialistas y los que hemos respondido estas preguntas. Bueno, y queremos decirles que también nos ha llegado una pregunta para el presidente del ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que me imagino la va a responder en el momento del cierre. Pero se la leo ya, presidente. ¿Cree usted que ya debería llamarse al Pleno de la Asamblea para tratar los proyectos 075? Es la pregunta que le hace la gente en esta oportunidad. Bueno, ya en el epílogo de este evento tan importante, este conversatorio que hemos denominado Crisis de Institucionalidad Democrática en Bolivia, vamos a ceder la palabra en el cierre al presidente del ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, senador Andrónico Rodríguez Ledesma. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias, muy buenas noches a todo el auditorio. Al cierre de esta conversación queremos expresar que estamos iniciando todo un ciclo de conversatorios, de diálogo, de debate sobre temas que interesan al pueblo boliviano, la crisis de las instituciones, la subvención sube cada vez, el gas baja, la deuda sube, el litio no termina de emprender su propio vuelo,
hacia qué camino estamos dirigiendo nuestro país. Es importante conocer de manera muy responsable y sincera desde un punto de vista autocrítico, con disertantes totalmente neutrales, porque cada cual obviamente también defiende su posición. Yo diría que todo está bien en la Asamblea cuando a través de los medios vemos que se ha convertido prácticamente en una especie de un conflicto permanente, de peleas entre asambleístas. Y ya uno no sabe si es de izquierda, de derecha, lista o es de Mesa, Camacho, o sea, ya realmente se han descontrolado. Ahí entre masistas pelean en la asamblea y los de la oposición, calma, colega, no se peleen, parecen árbitros. Entre la oposición también se pelean, nosotros ya también intervenimos. O sea, se han convertido en ese espacio, yo lo digo con toda también responsabilidad, de un principio básico que es la autocrítica. Necesitamos dignificar la política, elevar el nivel de debate. Ya la diferencia de antes hacia hoy es abismal. Había todavía nivel de debate, pero ¿por qué estamos entrando a esta situación tan complicada? Valoro, y a propósito, saludar al vicedecano de la Facultad de Derecho de la San Andrés, expresidente de del C, también expresidente de Corte Electoral, o bien órgano, Corte, también Rodríguez, excelente. Hay una total desconfianza. Y yo percibo que en estos 4, 5, 6 años, a la política lo hemos convertido en una especie de un terreno de permanente lucha de intereses. De una vida mecánica, estable, hemos llevado a ser una vida tan dinámica de la sociedad. En este momento, uno no sabe qué va a pasar en la asamblea, va a haber o no va a haber elecciones, de repente suben los pasajes, no sabe si el $100 va a seguir subiendo, se va a estabilizar, si la crisis va a terminar finalmente o no. La especulación, la desconfianza y la incertidumbre imperan, no solamente en la clase política, sino en la sociedad. Nosotros todo el tiempo estamos en la asamblea discutiendo, debatiendo entre nosotros. Muchos dicen ya, estamos en un estado de derecho. Otros ya, no estamos en un estado de derecho. Pero entendiendo qué es estado de derecho, si es la sujeción a la ley, tanto de gobernantes y gobernados, que se sustenta sobre la base de 3 principios básicos, que es la democracia, la ideología liberal y la supremacía constitucional. Uno de estos elementos fundamentales que es gobernados o gobernantes desatacan a la ley, o los gobernantes instrumentalizan la ley a favor de unos y en contra de otros, estamos perdiendo la esencia del Estado de Derecho, evidentemente. Entonces, ¿qué hacemos frente a ello? En la medida de que exista una justa correspondencia entre gobernantes, gobernados, demandas y, por supuesto, decisiones, entonces ya vamos a establecer condiciones para una vida común sobre la base de las normas establecidas en nuestro país. Pero lamentablemente en estas alturas hemos llegado a este extremo y por eso consideramos importante, sin duda, escuchar a las opiniones para entender sobre qué está pasando finalmente en nuestro país, que un órgano tan importante como el Tribunal Supremo, como el Tribunal Constitucional Supremo y Constitucional, toma la firme decisión de extenderse a través del TCP simplemente con una declaración constitucional sumando cuando la Constitución sobre hace 6 años, sobre 6 años, y la Asamblea pierde una de las facultades que es, bien lo ha mencionado, fiscalización o la interpelación, y estamos prácticamente sumergidos en una batalla política descontrolada. ¿No? Los políticos creemos que gritando, insultando o saliendo más en la tele, estamos haciendo bien. Si nos olvidamos y dejamos en segundo plano
las principales necesidades del pueblo, de nada sirve esta forma de accionar en estos espacios decisivos. Por eso yo, en muchas oportunidades, por lo menos en el Senado, saludo a los senadores presentes acá, no es por sacar la cara del Senado, pero en el Senado, por ejemplo, llegamos hacia un momento más tenso de discusión, pero más allá de eso, insultos o peleas físicas no. Pero en diputados ya es normal prácticamente los insultos y las peleas físicas. Y la gente ya lo toma a veces como divertido. Y algunos medios que sacaban. Más divertido ver al Chavo del 8 a nuestro asambleísta. Una pelea, se rompen las pantalones. Se cansa el cuarto intermedio y vamos a comer. Se levanta el cuarto intermedio, otra vez. Se cansaron, bueno, se suspende la sesión cuarto intermedio. Son 6, 7 meses prácticamente que no hay un desarrollo normal de las sesiones de diputados. Pero la sociedad juzga a la asamblea como tal, no dice, Senado está bien, diputados está mal. Entonces, es obviamente una obligación imperativa nuestra mejorar en el tiempo que nos queda la imagen de esta institución tan importante del país como es el órgano legislativo. Entonces, querido público, audiencia, estudiantes, docentes presentes acá, es importante para mí entender desde todo punto de vista que pueden existir y van a existir siempre las diferencias ideológicas y políticas. Y los políticos deberíamos tomar como adversario al otro político que no es del mismo color. Pero lamentablemente lo tomamos como enemigo. Y del resentimiento político pasamos al plano del odio personal. Ya no queremos ni ver a nuestro enemigo político. Si es posible, a golpes. En ese interín de acciones dejamos en segundo plano prácticamente los verdaderos intereses del pueblo y tomando en cuenta los discursos radicales de un lado y de otro lado, no nos permite avanzar de manera sostenible planteando políticas públicas para consolidar políticas de Estado. Desde las alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional. Entra una organización política por una gestión de los 5 años, valora su gestión, mi gestión es lo máximo, entra otro presidente, otro ministro, otra gestión, todo lo que ha hecho no sirve, lo que nosotros hacemos sirve. Entra otro, empieza de cero y dice eso no sirve. O la derecha dice, la izquierda es una mafia. No sirve. El MAS es una organización criminal, no sé qué. Y desde este lado, la derecha neoliberal, el imperio no sirve. Entonces, ¿qué sirve? Si no empezamos a generar una profunda reflexión desde la sociedad, porque muy bien podemos acomodarnos en nuestras casas o en el cine, tu tipo que miras tranquilo, todo lo que pasa no es tu problema en el cine. Si desde la sociedad decimos, es cosa de políticos, se ha estigmatizado a tal grado que la política es lo peor. No lo entendemos como el camino para avanzar en el desarrollo del país. Sino la política es sinónimo de corrupción, de peleas, de chantaje. Y hay gente que dice, no necesitamos más políticos. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué se ha estigmatizado a tal grado la política? ¿Será que la política está mal como tal o los actores? Si tenemos autoridades que están actuando de esta manera, es que es el reflejo de la sociedad. Hay cambios que se exigen, hay cambios que se necesitan de manera radical. Sistema judicial, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Pero hay algunos cambios estructurales que requieren incluso generaciones. Desde los niños, adolescentes, tenemos que empezar, creo, desde la familia, colegios, universidades, empezar a formar hombres y mujeres de bien. Todo lo que es, incluso las cosas ilegales, ya se han naturalizado, se han normalizado, la corrupción se ha institucionalizado. Quien dice algo, no. El contrabando es normal. Hay un grupo que sacó, soy contrabandista y que feliz en los matrimonios bailables, no pasa nada. Hay cosas que están penados por ley y ya lo tomamos como normal y natural.
y no estamos generando condiciones para empezar a interpelar desde la sociedad a nuestras autoridades municipales, departamentales y nacionales. ¿Cómo lo hacemos o cómo generamos esas condiciones? Como bien decía el titular, la democracia es ciudadana. Pero si nos ponemos cómodos desde un sector viendo que es problema de los políticos, a arremender contra los políticos, a atacar a los políticos, vamos a un escenario, a un territorio de una organización política muy radical, te empiezan a insultar, a silbar, ya, fuera, fuera. O sea, llegamos al extremo de que debemos resolver nuestras diferencias con insultos y peleas. Y lo hemos visto en 2019, la crisis política desembocó en una crisis sanitaria, en una crisis institucional, en una crisis económica, cuando nuestras diferencias políticas se deberían resolver en las urnas, en el debate, en el diálogo, y no a punta de bazucas, ¿no? De escudos, de pétalos. ¿Quién grita más fuerte en los estribillos? ¿Quién contra quién? Si no impera la racionalidad, si no impera la alternativa, una propuesta razonable que definitivamente encamine hacia un destino promisorio en nuestro país, seguiremos con seguridad. Los políticos pelean en los espacios decisivos y la sociedad se va a ir organizando en contra de uno y otro, en contra de otro. Entonces, por eso creo que es una corresponsabilidad de todos los problemas que se está generando, se está evidenciando en este momento en el país, tanto de la clase política, de las autoridades, pero también de la misma sociedad. Por eso concuerdo definitivamente con nuestro vicedecano, doctor Rodríguez, que está también como José Luis Excel, de que es necesario, es fundamental y es prácticamente una obligación moral de todos, absolutamente de todos, tomar partido de esto. De lo contrario, estamos destinados a seguir haciendo un cambio muy lento. Se avanzó de alguna u otra manera a partir de 2009, evidentemente sí, pero a estas alturas, después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, seguimos discutiendo los problemas que se originaron de hace más de 20, 30, 40 años. Entonces es una responsabilidad, yo diría, absolutamente de todos, pero la mayor responsabilidad evidentemente es de las autoridades en ejercicio y en gestión. Como bien preguntaban, por ejemplo, sobre los autoprorrogados, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer la Asamblea? Nosotros haciendo el esfuerzo desde el año pasado para que se lleve a cabo y cumplir los plazos determinados. Otros haciendo el esfuerzo para que no se lleve, porque evidentemente, retorno a mi interesía, se ha convertido la política en un terreno de permanente lucha de intereses. ¿No? Es que me interesa todavía que TCP siga, ¿no? Si se convierte en un superpoder, prácticamente es inconcebible del que está interesado a que esta institución, con todos sus magistrados, continúe para responder de repente para los intereses políticos, se hace complicado. Siendo sincero, de manera autocrítica también, pareciera que el poder político se subordina o se acomoda a la justicia, ¿no? Entonces nosotros haciendo el esfuerzo desde el año pasado, sin éxito, de alguna u otra manera, logramos este año la aprobación de la ley 144, después la 1549, se está llevando con toda la normalidad las elecciones judiciales. Sabemos en el fondo que estas elecciones judiciales no van a resolver el problema de la justicia, pero es mandato de la Constitución. ¿Y quiénes deben cumplir la primera tarea? Es la Asamblea Legislativa, después el órgano electoral. Entonces, aprobamos dos proyectos de ley de cese de funciones, en fin, desde por demás conocido este tema mediatizado. No se ha podido tratar y no hemos podido concretar la Asamblea ya prácticamente hace 6 meses, ¿no? Entonces ahora resulta que el presidente viaja al exterior, el vicepresidente asume presidente interinario, yo asumo como presidente de la Asamblea,
Y obviamente ahora va a convocar, no va a convocar todo el país, se preguntan, y muchos seguramente los medios, la comunicación, en fin. Ahora vamos a ver el presidente del Senado, ¿no? Que dice que debe convocar a la Asamblea, va a convocar, no va a convocar. Entonces pasa evidentemente por una decisión personal y colectiva y es obligación y deber constitucional, ¿no? No es por influencia del jefe del partido, ni por presión, ni por algún asesoramiento técnico, jurídico, político, sino es deber constitucional. ¿Cómo salimos de ese empantanamiento? No hay una sesión que se desarrolle con normalidad de diputados. Eso está empezando a afectar al Senado. ¿Por qué? No se aprueba la 073, 075, por otro lado, no más créditos. Bueno, no hay posibilidad de llevar con normalidad las sesiones. Tantos proyectos de ley interesantes, iniciativas que se han estancado en diputados o en Senado. Entonces, ¿cómo hacemos que este flujo empiece a normalizarse? Nosotros consideramos de alguna manera poner todos estos puntos conflictivos a consideración del Pleno. Si se aprueba o se rechaza, es responsabilidad del Pleno. Entonces, salimos de este conflicto que nos está generando ya de temas de sentimiento político a problemas ya personales entre diputados y senadores. Entonces hemos obviamente decidido convocar a la sesión de la Asamblea y pondremos a consideración del Pleno y resolver los problemas de diputados y senadores nosotros mismos, porque no vamos a esperar de algún iluminado que venga con su varita mágica y diga ya se resuelve y camine en su desarrollo de sesiones normales. Esto ya se ha convertido definitivamente en un problema insostenible dentro de la Asamblea, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo precisamente para ver si logramos concretar el objetivo de resolver los conflictos al interior de la Asamblea, convocando en pleno en los próximos días. Entonces, yo quiero agradecer a los dos panelistas y al vicedecano que está presente acá. Considero muy importante con una diversidad de público que viene de diferentes sectores del ente, de la universidad, de los funcionarios públicos, autoridades, docentes. Importante la interacción de ideas y propuestas, escuchar opiniones de expertos, nos ayuda un poco más a entender por qué pareciera que se aplica el plan de confusión, o sea, es una confusión planificada del pueblo, uno no sabe qué va a pasar, qué va a suceder frente a todo el conflicto, el problema mediatizado en este momento. Entonces me parece importante recabar las ideas, las propuestas, cómo también nos puede ayudar a materializar esas ideas y propuestas y mejorar, avanzar en la Asamblea Legislativa, ¿no? Yo saludo la participación de las tres personalidades presentes acá y esperemos contar con su presencia en los próximos ciclos de conversatorios, de debate, por supuesto, de análisis, de evaluación sobre la situación política en nuestro país, que no es nada alentador para casi todos los bolivianos y bolivianas. Sin embargo, nuevamente reitero que es una responsabilidad absolutamente de todos los bolivianos y bolivianas, evidentemente la mayor responsabilidad de las autoridades que están en estos espacios decisivos. Entonces, no pierdo la esperanza de que la crisis sea una oportunidad para mejorar la situación que se encuentra en las instituciones y en el país y encontrar el camino que definitivamente nos lleva hacia un desarrollo y progreso sostenible y un futuro más promisorio. Sabemos que el camino es largo, pero el horizonte es claro. Todos queremos una patria o un país con una paz social, un país que empiece a desarrollar y enfaticemos más en la educación, que la justicia imparta realmente de manera igualitaria para todos, que la corrupción disminuya o se elimine, que la burocracia se cumple, se elimine. Nosotros queremos que desde los niveles de gobierno, alcaldía, sea gobernación, gobierno nacional, facilite la vida de los bolivianos en vez de complicarlas.
¿no? Yo decía en algún momento, hay que revisar todas las normas en su integridad que hemos aprobado. ¿Cuál se aplica o se cumple de manera efectiva? Aprobamos las otras leyes y se está aplicando, cumpliendo, las normas se están cumpliendo su objetivo. Hay evidentemente diferentes versiones al respecto, pero sería importante una revisión integral de todas las normas, si es necesaria una modificación o si es necesario cambiar las normas que empiecen a regular nuestra conducta, los gobernantes y gobernados, sin duda, pero el objetivo siempre es facilitar la vida de los bolivianos y mejorar las condiciones económicas y sociales de todas las familias bolivianas. Entonces, agradecer nuevamente doctor José Luis Eduardo, por supuesto, a mi cercano amigo, y a todos los presentes. Muchísimas gracias por su participación en esta oportunidad del ciclo de conversatorios sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el senador Enrico Rodríguez Ledesma. Ya vamos a concluir con el evento, pero por favor queremos hacerles antes una recomendación. Al mismo QR, donde han creado las preguntas, les pedimos por favor que envíen sus nombres para la verificación del registro inicial y que se les pueda, por supuesto, extender sus certificados. Quiero agradecer nuevamente la presencia de Ramiro Bueno Saavedra, vicepresidente de la Facultad